Está en el aire Peter Sepúlveda, defensor de derechos humanos del CPDH, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, de los Colectivos Unidos del Puerto de Resistencia. Es técnico en seguridad y salud y trabaja allí hace 30 años. Trabaja en relación a la paz social hace 10 años, 2 de ellos en el espacio Puerto Resistencia. Hola Peter, buenas tardes. Gustavo Cresta te habla. Sergio Lazarín y Laura Patrón aquí en el aire. ¿Me escuchas bien? Perfectamente bien. Muchas gracias por esta invitación valerosa que en este momento estamos recibiendo aquí en Colombia y gracias por el apoyo de los medios de comunicación internacional. No, gracias a vos. La verdad que escuchar de primera mano, en vivo, a gente que está en un país que está sufriendo una represión galopante por parte de un gobierno muy duro, ¿no? Quisiera que vos nos hagas la introducción, porque está muriendo gente, mucha gente, todos los días el pueblo colombiano salió a la calle. Si nos puedes abreviar, contarnos un poco cómo surge esta dificultad y este enfrentamiento y estas decisiones que toma el gobierno antipopulares, Peter. Bueno, te comento, toda la cuestión de lo que pasó en el paro del 28 de abril, que fue convocado por un acumulado de descontento social, un agravado donde pues el desempleo aumentó, la pobreza y la extrema pobreza aumentó de manera descomunal. Un gobierno que pretende implantar reformas en diferentes campos como la tributaria, la salud, la laboral y otros que son sumamente lesivas para el país, para las clases populares, las clases bajas y trabajadoras. Se ha presentado una violencia institucionalizada, hay que decir la realidad. Tú decías que la derecha retardataria, que tenemos una derecha mafiosa narcoparamilitar. Esta es la realidad que tenemos aquí en Colombia, un gobierno que es un títere en estos momentos de un mandatario involucrado con mafiosos, con paramilitares como es Álvaro Uribe Vélez. No sé en Argentina qué tanto se ha escuchado de este sombrío personaje colombiano, pero ha sido un personaje que le ha hecho tanto daño a Colombia, tanto daño a la democracia y tanto daño también al continente. Sí. Porque recordemos también que cuando estaban aquel entonces otros mandatarios, cuando estaba Hugo Chávez, se encontraba Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, los Kirchner en Argentina, se veía un ataque fuerte de parte de la derecha que técnicamente se volvió Colombia el satélite de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, desde la época de este sujeto sombrío hasta la actualidad, se ha profundizado mucho el modelo neoliberal, se ha profundizado todos los proyectos antipopulares que golpean las clases bajas, la clase media técnicamente tiende a desaparecer. Fue la gota que rebosó la copa, la reforma tributaria, pero se acumulan otras reformas que también se presentan en el Congreso. Estamos pidiéndole al Congreso de Iván Duque, estamos pidiéndole al gobierno de Iván Duque que retire todas las reformas antipopulares que están en estos momentos, porque siendo sincero, y en estos momentos estamos administrando un poco el panorama en Colombia. Si pedimos la renuncia de Duque, el panorama que se viene en Colombia va a ser peor de lo que ya tenemos ahora. Peter, porque te hago una consulta. Dime. Por lo menos en los medios hegemónicos argentinos se habla que la reacción colombiana es de parte de la clase media por esta reforma tributaria. ¿Es así realmente o, como decís vos, es quizá la reforma tributaria que le pega directamente a la clase media, reducida como comentaste recién, es la gota que rebasó el vaso? Sí, exactamente. Esa es la gota que rebasó el vaso, porque como tal hay muy poca gente que está en la clase media. Con esa reforma pretendía técnicamente desaparecerla por completo porque le quitaba la recarga fiscales a las clases más altas, a los privilegiados y que han tenido siempre y han ostentado el poder para implementársela a las clases más bajas. O sea, es una reforma sumamente regresiva que atenta contra el bolsillo de los más pobres en Colombia. Tanto así, en estos momentos en Colombia tenemos más de 2.500.000 colombianos que están aguantando hambre. Y con una población total de ¿cuánto? Perdón, ¿una población total de cuántos? 50 millones de colombianos. Ok. Entonces, aparte de eso, o sea, esas son las colombianas que están aguantando, que no tienen un plato de comida en este momento en su casa, son 2.500.000 colombianos. Y tenemos más colombianos, más de 2 millones también, que comen una sola vez en el día o comen 2 veces al día, depende también de la proporcionalidad, pero aquí la desigualdad social es impresionante, mucha gente perdieron sus empleos, en plena pandemia la gente se vio desprotegida, tanto así que estando cerrados en la casa estaban aguantando hambre sin ayuda alguna, ni del gobierno nacional, ni departamental,
ni local, o sea, totalmente desprotegidos. Pretendía que la gente se quedara resguardadas aguantando hambre, pero el problema es que la gente le teme más al hambre y a la miseria que a la misma pandemia. Hay que ser realistas. Claro. Entonces, esto es una de las cosas que primera vez, desde lo que yo tengo en todas estas luchas populares, esta cuestión, primera vez vemos a un pueblo que se está uniendo en contra de toda esta represalia que ha venido. Y fuera de eso, las fuerzas militares, la Policía Nacional, que han emprendido una arremetida violenta, que han asesinado personas civiles desarmados en diferentes puntos, especialmente en la ciudad de Cali. Y eso es bastante grave, violaciones de derechos humanos de todo tipo aquí en la ciudad de Cali. Sí, entiendo que también se da en todas las ciudades de Colombia. De hecho, hemos visto agresiones a periodistas, incluso argentinos, que estaban transmitiendo en vivo en el momento y de golpe le empezaban a disparar. Exacto. De hecho, aquí estuvo la Comisión de las Naciones Unidas. Sí es cierto, en toda Colombia. La gran mayoría de muertos la ha puesto aquí la ciudad de Cali, siendo sincero. Cuando vino la Comisión de Naciones Unidas para verificar qué tan cierto era lo que estaban recurriendo las redes sociales, enfrente de ellos la Policía Nacional emprendió con su armamento de dotación hacia la ciudadanía. Varios muertos ocurrieron delante de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para que la comunidad internacional, o sea, es testiga visual de todo lo que está ocurriendo aquí en el país, especialmente de lo que te digo, de la ciudad de Cali, que es la que ha encabezado todo este descontento de la comunidad colombiana. Peter, una consulta. Como bien decís y bien describís, sectores neoliberales, ¿no?, para llamarlos de alguna manera en este contexto. Vos hiciste un reconto muy interesante en la región. Hoy tenemos personajes como Bolsonaro, como Macri, como Piñera, como Duque. La historia de Colombia es tan particular como puede ser la de Argentina, como la de estos mismos países, como la de Centroamérica, como la de Latinoamérica. A partir de los años 30, un poquito antes, empiezan las primeras dificultades y los primeros enfrentamientos entre nacionalistas y antinacionalistas. Corregime, allí en Colombia. ¿Cómo en un país como que dio premio Nobel, como Gabriel García Márquez, aquel que escribió 100 años de soledad, tan brillante, ¿no?, esa prosa, cómo hoy crees que esto puede llegar a corregirse, puede llegar a amainarse? ¿Cuál es el papel de la justicia en una justicia como lo que viene manifestando en Cumbre de Miami, estos personajes nefastos para la región que se ponen de acuerdo para implementar o apoyar a democracias muy pragmáticas y muy cuestionadas, en el caso de Colombia con este presidente, o con el presidente que tuvimos hace poco en Argentina, que promovía el lawfare, que promovía estas prácticas en donde los presidentes iban a jugar al golf o iban a visitar a las casas de gobierno a los presidentes de la Corte Suprema y viceversa. ¿Cuál es el papel actual de la justicia, de la Corte Suprema en Colombia en relación a la represión ilegal que se promueve en tu país? Pues mira, la Corte Suprema de Justicia en Colombia ha sacado varias sentencias en donde le ha prohibido el caso del ESMAD, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios de Colombia, que es la que hace la fuerza legal para la represión en Colombia. La ha manifestado y la ha restringido en muchas ocasiones ciertos materiales para poder reprimir a la gente. Este tipo de sentencias ha sido en varias ocasiones apeladas por los sectores que intentan acallar al pueblo de la forma más violenta posible, y ha sido un rifirrafe. Ha sido una pelea, una lucha entre la rama del Poder Ejecutivo en Colombia con el Poder Judicial. En esos momentos es un papel decisorio de la Corte Suprema de Justicia, porque es la única que se ha encargado y la que ha tenido, como decimos en Colombia, los pantalones para poner aprietos al genocida más grande que ha tenido Colombia, como es Álvaro Uribe Vélez. Bien. No sé si en Argentina se alcanzó a escuchar de que se le impuso al señor Álvaro Uribe Vélez unas medidas de privación de su libertad mientras hacía una investigación, por uno de los tantos casos que este señor se ha implicado de su carrera sucia, cochina y corrupta, que es el caso de compra y venta de testigos en favor de él. Sí, aunque el señor tiene más que otros casos, como casos de genocidio, casos de narcotráfico, casos de corrupción de todo tipo, solamente por una, y eso es mínima porción del gran pastel de corrupción que este señor tiene. Entonces, en ese momento la Corte Suprema de Justicia ha jugado un papel importante. La Corte Constitucional también, que ha sido como el papel de verificar que no se pase por encima de la Constitución
Constitución Política de Colombia del 91, ha sido también un gran aliado de cierta manera de los sectores alternativos, porque de la rama legislativa tenemos una corrupción impresionante. O sea, de hecho, cuando tú me hablas de historia, podemos empezar de la historia de Colombia, donde la élite colombiana simplemente se turnaba el poder, pero que ese poder no podía salir de esas élites nacionales y regionales. Ahora, después de la aparición de Pablo Escobar, ya técnicamente el narcotráfico se tomó el poder en Colombia. Sí. Y en esos momentos la élite tradicional, la élite mafiosa, están técnicamente aliados para que ese poder siga sostenido y que no llegue ninguna alternativa al poder colombiano y que puedan hacer transformaciones serias para el país. A mí me impresiona lo que estás comentando, porque en los últimos 8 años quizás para acá, nos han vendido una Colombia pujante, creciente, incluso en algún momento paralela al crecimiento de Argentina en la primera década de este siglo, con tasas altas de crecimiento, ¿no? Y como que estaba todo bien y que la clase media había aumentado, y nos estás comentando un panorama totalmente distinto, realmente. De hecho, podríamos ver que cuando se habla de progreso, ¿qué es progreso para en ese momento del establecimiento en Colombia? Si es progreso que la gente tenga más poder adquisitivo y mejores condiciones de vida, o para ellos la élite colombiana es que el crecimiento económico... Se nos cortó. Se nos cortó la comunicación. ¡Ay, se cortó! Nos volvemos a comunicar. Laura Patrón, ¿qué información tenés aledaña para lo que se viene? Porque ahora retomamos la comunicación. Sí, yo lo que yo estaba pensando sobre este mismo tema. Sí, sobre esto más que nada, ¿no? Porque se conoce muy poco de la historia colombiana en Argentina, digamos, sabemos lo que nos llega de las novelas, que justamente ponen como a veces a personajes siniestros como Escobar como algo simpático, e incluso muchas veces, no sé, como grupos de izquierda han como puesto la figura de Escobar como algo bueno, ¿no? Cuando en realidad no era el Robin Hood del todo, digamos, ¿no? Tenía su costado gran de mucha maldad. Por supuesto. Y que Colombia tuvo en algún momento una oportunidad de cambiar este signo político con Antanas Mockus, tanto que acá hubo movimientos de colombianos que también militaban para que este señor pueda ganar las elecciones y que lamentablemente nunca llegó, ¿no? Pero que bien le hubiera hecho ese tipo de cambios a este país donde... Creo que debe ser una de las pocas veces que se levantan unidos, como decía acá el colega Peter, en contra de un gobierno, pero la verdad que además es una comunidad que está bastante fragmentada en ese sentido. Lo digo sabiendo, ¿no? Porque para que sepan, no es que estoy hablando sin saber. Lo sabemos. Tengo mucho viaje encima con Colombia y tengo mucha gente amiga y cercana con la que cada tanto hablo, que vive en ese país. Y la verdad que esa diferencia social que él dice es tal al punto de que me ha pasado de estar en conversaciones con colombianos donde me digan que el portero del edificio no puede ser una persona que habla a la misma altura, digamos, ¿no? Como que si hace algo así se está desubicando porque no le corresponde por su estatus social. Y esto viene porque hasta incluso la economía, digamos, se divide, ¿no? La sociedad se divide por el estatus social que vos tenés. O sea, si vos sos ABC1, vas a pagar más de impuestos, vas a pagar más de servicios públicos, lo cual está muy bien, claro. Pero ya te concebís como ABC1. Entonces, el que es, no sé, otro estatus... o sea, me subo al pony y voy caminando con el pony por la calle y así trato a la gente. Claro, entonces vos no sos del mismo estatus y bueno, desde la concepción, digo, como dividen, por lo menos en Bogotá, es así. Entonces, claro, nada, es un igualado. Me acuerdo que me decían, no, porque fulano me dijo tal cosa, ¿qué se cree? Es un igualado, ¿no? Como que no puede ser un igual. Y esas cosas son bastante impactantes porque... Acá eso no pasa. Nosotros somos capaces de darle un beso a nuestro portero del edificio y hacernos amigos y ir a tomar. De la confianza que tengamos, ¿no? No, por eso digo, conozco y sé que hay gente que tiene una relación con su portero como amigo. Entonces, esas cosas me parecían como un poco impactantes y las diferencias sociales, ¿no, Lau? Sí, las diferencias y que además están como aceptadas, ¿no? Como totalmente. Nosotros no toleramos. ¿Intentamos de vuelta, Peter? Sí, adelante. Sí, ya, qué pena, que como que hay un problema, una falla de señal. Hola, ok, te tenemos de nuevo. No hay problema. Sí.
Acá Laura estaba haciendo un comentario. Laura, llega lo que estás pensando y analizando. Me acordaba de cuando Antanas Mockus se postuló como presidente y no tuvieron la suerte de por lo menos tenerlo. Por lo menos parecía una alternativa distinta, ¿no? Sí. Estaba comentando eso. Sí. Y un poco también esta diferencia social que se vive. Le contaba a mis colegas que yo he viajado bastante a Colombia y conozco bastante, y bueno, y que se nota mucho esa diferencia social que tal vez acá en Buenos Aires eso no está tan marcado, o por lo menos, aunque haya, porque hay obviamente diferencias y tenemos una pobreza impresionante, está mal visto también como esta no ser como de otro... ¿no? Mostrar esa diferencia, ¿no? Como no es algo que está bueno para mostrar. Totalmente cierto. De hecho, lo que yo les comentaba era ¿qué es progreso para Colombia? Claro. Si el progreso es que unas cuantas personas se sigan acumulando su dinero en sus bolsillos, o es que realmente se vea el beneficio social para el pueblo colombiano. Claro. Y esto aquí no se ve. Interpretan como que fuera progreso cuando los ricos son más ricos, pero no la calidad de vida y la parte social de la población, que es la gran mayoría de población. Podemos hablar de que el 1%, si mucho, es las personas que controlan técnicamente todos los poderes en Colombia. Y el 99% de los que estamos sometidos a lo que dirijan ese 1% de la nación. O sea, es escandaloso, y lo que tú dices es cierto. Es muy escandaloso ver que Colombia es uno de los países más desiguales del continente, más desigual de todo el mundo. O sea, es escandaloso es vergonzoso tener que ver esto en nuestro país. Y última pregunta, como para ir cerrando, digamos, ¿cómo ves el futuro? Digamos, ¿cómo se va cuál es el desenlace o crees que puede ser el desenlace de toda esta situación? Pues en este momento estamos a la expectativa de eso, puesto que varios de las fuerzas militares han mostrado como en favor de las personas que están manifestando, pero eso lo vemos como una cuestión de doble sentido. ¿Por qué lo decimos? Porque es probable que después de todo lo que está ocurriendo en el país pueda ocurrir. Eso no se puede descartar. Un probable golpe de Estado. Claro. El problema es que si se puede pasar eso, sabemos qué ha pasado con las dictaduras militares en nuestros países latinoamericanos, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, que han sido totalmente desastrosas, violaciones de derechos humanos que triplican en eso. Claro. Tememos por eso, o la única que nosotros podríamos ver y poder sentar al gobierno nacional, de ver de que por fin el pueblo despertó, y poder decir de que es que las palabras de aquel señor que se llamó Jorge Gaitán, que el pueblo superior a sus dirigentes. Le estamos mostrando en estos momentos que el pueblo está siendo superior a toda la dirigencia política putrefacta que tenemos en el país. Entonces, la única es sentarnos a dialogar con el gobierno nacional, mostrar nuestras posturas y empezar a abrir un diálogo en donde podemos llegar a unos acuerdos estrictos, pero que se respete la soberanía del pueblo colombiano, que se respete la voluntad del pueblo, porque la idea es que ellos no van a hacer lo que se le venga a la reverenda gana, como hicimos nosotros aquí en Colombia, sino que tengan unas directrices que fortalezcan al pueblo colombiano y el beneficio de todos y todas. Bueno, Peter, muchísimas gracias. Acá hay un espacio para vos todas las veces que vos necesites hablar o tener aire, contá con nosotros y bueno, y te acompañamos y apoyamos, y ojalá realmente ese deseo que mencionás se pueda cumplir. Muchas gracias a ustedes y un abrazo y saludo a todo el pueblo argentino. Abrazo grande a la distancia desde Buenos Aires, Argentina. Gracias, Peter. Un abrazo y saludos. Muchas gracias, compañeros. Gracias.